Hola, compañeros y compañeras. El día de hoy, nuestro grupo va a hablar sobre la transmisión horizontal de genes bacterianos. Bueno, la transmisión horizontal de genes es una vía alternativa que tienen las bacterias para poder adquirir material genético, sin la necesidad de poder de reproducirse verticalmente, ya que es la manera habitual de adquirir material genético en todos los seres vivos. Sin embargo, las bacterias pueden hacer esto de manera horizontal, ya sea adquiriendo fragmentos de ADN que estén sueltos en el mismo ambiente que la bacteria o por una conexión sexual por un pili o bien por bacteriófagos que pueden alterar el ADN bacteriano. Para esto existen tres mecanismos: la transformación, transducción y conjugación. Transformación. Se puede definir como la captación por una célula receptora de DNA. Desnudo. Este es procedente de la lisis de una célula donadora. El material genético se encuentra en el medio que lo rodea. Como podemos ver, la célula donadora hace una lisis celular y queda el material genético libre, donde la célula receptora hace una recombinación haciendo una variación hereditaria. Todo comenzó con los trabajos de Griffith en 1928, con su clásico experimento con las cepas S y cepas R, donde las cepas S están lisas, capsuladas y son virulentas, y las cepas R no tienen cápsula, están rugosas y no virulentas. El primer caso, donde las cepas S están vivas, son inoculadas en los ratones, dando consecuencia en la muerte de los ratones. En la cepa R, estas cepas están vivas, son inoculadas en los ratones, pero curiosamente no les pasa nada, por ende están vivos. En el segundo caso, las cepas S están muertas. Estas están muertas por calor y son inoculadas en los ratones, produciendo no infección, por ende no hay muerte en los ratones. Y por último, en este experimento, las cepas S que están muertas por calor y las cepas R fueron combinadas e inoculadas en los ratones vivos, dando origen y por consecuencia muerte de los ratones. Por lo tanto, podemos concluir mediante este experimento donde se comprueba que hay transformación y ya que las cepas no virulentas se transforman en cepas virulentas. Y como dice aquí, el DNA es el principio transformador y es la molécula que transporta la información genética. Características de la transformación. Una de sus características es la pared celular debe ser receptora y debe estar intacta. Otra es que la célula receptora debe ser competente. El fragmento de DNA donador debe ser de doble cadena y el DNA que penetra la célula receptora debe recombinarse para que se transmitan las características de la descendencia. Corta. Ah. Los factores que influyen en el estado de competencia. La competencia es el estado fisiológico característico que permite captar el ADN del medio exterior. En este estado de competencia es diferente para cada especie bacteriana, capaz de experimentar transformación y los factores que influyen en estos son el número de células o densidad celular del cultivo, su fase de crecimiento, la existencia de nutrientes y condiciones ambientales óptimas para el crecimiento. Ejemplo de las bacterias con capacidad de transformación natural. En la bacteria gram positivo están las Streptococcus pneumoniae y Bacillus cereus. En las bacterias gram negativas, el Haemophilus influenzae y el Acinetobacter agilis. Listo. Mecanismo de conjugación es un mecanismo o proceso de transferencia de ADN entre dos bacterias que se va a llevar a cabo gracias a un plásmido que es ADN extracromosómico o puede ser del mismo cromosoma bacteriano. Van a existir tres casos de conjugación o formas de que se lleven a cabo este proceso y una de ellas es a través del factor F o de fertilidad. Vamos a tener dos bacterias, una donadora que es la que contiene este plásmido y a la cual se le va a llamar F+, la cual va a desarrollar un pili sexual, que es el puente de conjugación con una segunda bacteria a la cual se le va a llamar bacteria receptora o F- porque no contiene este plásmido.
Una vez que se lleva a cabo el proceso y el ADN se transfiere de bacteria a bacteria, vamos a tener como resultado final dos bacterias F+, las cuales van a tener la capacidad de donar este plásmido a otras bacterias F- que se encuentran en el medio. Una segunda forma para llevar a cabo el mecanismo de conjugación entre dos bacterias es cuando el factor F se encuentra integrado en el cromosoma bacteriano. En este caso, la bacteria se va a llamar HFR. En este tipo de conjugación no se va a poder llegar a transferir en su totalidad el factor F, puesto que también tendríamos que transferir en su totalidad el cromosoma bacteriano de nuestra célula donadora. Y esto es porque el tiempo de unión entre ambas bacterias no es el suficiente para lograr hacerlo. Así que la bacteria receptora simplemente va a recibir una parte del cromosoma bacteriano y una parte de plásmido de la bacteria donadora. Así que nuestra bacteria receptora va a seguir siendo una F-, puesto que no recibió en su totalidad el plásmido de nuestra bacteria donadora. Lo que sí puede llegar a ocurrir aquí es que llegue a haber recombinación homóloga entre los cromosomas de la bacteria donadora y entre el cromosoma de la bacteria receptora. El tercer proceso de conjugación se va a llevar a cabo también por un plásmido, pero este no va a estar constituido en su totalidad por el factor F, ya que este plásmido se va a obtener de una separación de un fragmento de cromosoma. O sea, en el momento de separarse este plásmido del cromosoma va a llevar consigo un trozo, una porción, y va a presentar ahora en su estructura un trozo de genoma bacteriano. Y esta bacteria se va a llamar F'. Ahora, la bacteria receptora va a recibir este plásmido más el trozo del cromosoma bacteriano, y esta bacteria se va a convertir también en F', ya que va a presentar, al igual que la donadora, este plásmido con porción de cromosoma bacteriano. Por parte de la traducción bacteriana, esta se basa en que una bacteria inicial, una primera bacteria, es infectada por un virus. A este virus se le puede llamar bacteriófago también. Cuando esto sucede, el mismo virus utiliza las maquinarias de replicación, transcripción, transducción de la misma célula para crear nuevos viriones o nuevos virus que cuando se produce la muerte celular de esta, o la lisis de la célula, estas van a salir al medio y pueden volver a infectar otra bacteria, y el mismo ciclo se puede dar una y otra vez, en diferentes generaciones de la misma bacteria. Ahora, existe la posibilidad de que este proceso, en el proceso de crear la cápside viral, integrar el material genético desde el centro de la célula a esta cápside, para después llevarla a la lisis, sacarla al medio, etc., no sea material genético del virus, sino que sea de la bacteria en este caso. Entonces, cuando el nuevo virus, ese virus que tiene material genético bacteriano, salga a infectar a una nueva bacteria, este le va a inyectar el material genético de la bacteria. Entonces, lo que pasa es que ahora se puede producir una recombinación homóloga entre el ADN de la bacteria actual, de la nueva, con el ADN de la bacteria que trajo, o sea, que llevó su ADN por parte del virus, de la primera bacteria. A este efecto o mecánica se le cataloga como transducción generalizada. Pero también puede que al momento de que el virus infecte una nueva bacteria, este no utilice su mecánica de replicación del mismo, sino que se adhiere el material genético vírico al bacteriano, lo que pasa a llamarse como transducción especializada o específica. Ahora, este mismo mecanismo, en vez de efectuar de la manera anterior, de inmediato, sino que va a esperar hasta que se le lleguen diferentes señalizaciones por parte del medio referente cuando hay daño en la célula, por ejemplo, daño por radioactividad, rayos ultravioleta, cambio de temperatura, etcétera. Cuando llegue a este punto, este material genético que estaba adherido ahora al material genético de la bacteria va a
escindir de la misma o va a salirse, va a quedar ahí en el citoplasma. Y va a empezar la producción, utilización de la mecánica para la replicación, traducción del mismo. Y va a empezar a generar nuevos viriones de la misma manera. Ahora, cuando sucede esto, está la probabilidad de que salga desde el material genético de la bacteria junto con el del virus a producir los nuevos virus. Entonces, estos virus van a tener en su cápside material genético tanto de la bacteria como del virus. Entonces, estos mismos se pueden llevar a una nueva bacteria y de igual manera pasar el material genético a otra bacteria que va a producir también recombinación homóloga por parte del material genético bacteriano que se trajo el vírico en su parte y lo llevó a la nueva bacteria. Y así empieza nuevamente el proceso de lisis y replicación, o sea, lisis, infección de nuevas bacterias y así nuevamente el ciclo. Ahora, hablando del tema de la transmisión horizontal de genes a nivel bacteriano, así como en su estado práctico, de manera natural, donde no hay una intervención humana, entre comillas, es el tema de las resistencias antibacterianas, como por ejemplo la utilización de antibióticos, que llega a ser como un punto, que llega al punto más bien, que deja de funcionar este mismo y que la bacteria logra adaptarse, entonces evita el efecto del antibiótico, entonces hay que aplicar otro nuevo tratamiento. Por otra parte, la transmisión horizontal de genes bacterianos, pero de manera artificial, donde hay intervención humana, se asocia más con una rama de la ingeniería genética, el cual trata la modificación de genes específicos para la síntesis de diferentes productos. Yo creo que estos productos pueden ser proteínas, la síntesis, por ejemplo, de insulina también se puede asociar, o se puede utilizar también en la prueba de resistencia para diferentes antibióticos, que puede ayudar al diagnóstico correcto para el tratamiento de una persona que esté sufriendo por alguna bacteria que esté atacando a esa persona. Bueno, una vez las bacterias ya adquieren el material genético, ya sea por cualquiera de los mecanismos, estos pueden tener información que los hace resistentes a distintos antibióticos. Uno de los mecanismos por los cuales pueden ser resistentes es sintetizando enzimas para hacer el antibiótico inofensivo. Y el antibiótico puede ser tanto un objetivo intracelular como extracelular, inactivando el compuesto activo, como por ejemplo las betalactaminas que atacan la pared celular. Otro mecanismo puede ser camuflando los componentes a los que los antibióticos van, como en el caso de las tetraciclinas que atacan las subunidades de los ribosomas. Algunas bacterias son capaces de cambiar las subunidades, eh, haciéndolas invisibles a los antibióticos. También otro mecanismo es alterando la pared bacteriana, haciéndola impermeable a los antibióticos, como en el caso de que se alteran las porinas, que son proteínas adheridas a la membrana, y usualmente hacen que el antibiótico pase así hacia el espacio intracelular de la bacteria. Y aquí se haría impermeable, impidiendo el paso del antibiótico hacia el espacio intracelular. Y el último mecanismo es expulsando el antibiótico con bombas proteicas que se encuentran en la membrana celular. En esta imagen se muestran algunas partes de la bacteria a las cuales los antibióticos logran su efecto. Entre los más importantes cabe destacar como por ejemplo la vancomicina o betalactámicos como penicilinas, que atacan la pared celular, que son de los más comunes. Otros a destacar son los que actúan al nivel de la síntesis de proteínas, o sea, los ribosomas, en las distintas subunidades, ya sea la eritromicina o las tetraciclinas. En esta imagen se presentan distintos tipos de bacterias, los cuales ya adquieren una resistencia a ciertos tipos de antibióticos. Entre los más destacables se pueden ver el Staphylococcus aureus, resistente a la meticiclina, y varios otros como la Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii o Pseudomonas aeruginosa, las cuales son resistentes a los carbapenémicos, que son otro tipo de betalactámicos, y a los mismos betalactámicos, que atacan la pared celular. Problemas y peligros en el área clínica. A día de hoy, uno de los problemas es la resistencia a los antibióticos que pueden generar las bacterias, ya sea por selección de estas mismas a través de mutaciones
o por mal uso de antibióticos de parte de la persona y o paciente, ya sea por una automedicación o por no cumplir tratamientos recetados de parte de un médico especialista o también a causa de un mal diagnóstico. Cuando un antibiótico se usa de manera abusiva, comenzará a perder vigencia y eficacia, ya que obligará a la bacteria a generar una evolución o cambio para lograr sobrevivir al accionar de los antibióticos. Otra de las causas que pueden ocasionar resistencia es no terminar con el tratamiento una vez que el paciente empieza a presentar mejoras, ya que esto también podría generar una resistencia evolutiva dentro de las bacterias. De esta manera, una vez que se generó la mutación, pueden transmitir esta información a su descendencia mediante la ya conocida transmisión horizontal de genes, logrando una generación resistente. Al año 2013 se le atribuyó la muerte de 700.000 personas a nivel mundial a la causa de resistencia a los antibióticos, y se estima que para el año 2050 esta cifra alcance el total de 10 millones de personas, superando incluso las muertes por la enfermedad del cáncer. Esto ha sido la presentación del grupo, lo preparado. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.